Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video tutorial en el canal de Blender. En este caso vamos a hacer la continuación de lo que vendría siendo el tutorial de hace unos días de cómo terminar un modelado y un maquetado para 3D en Blender. En este caso voy a continuar con lo que sería la parte de lo que son los materiales y algunas visuales de iluminación para poder crear una dinámica mucho más inmersiva a la hora de nosotros lograr este tipo de modelado. Ya vimos que por ejemplo el modelado que nosotros podemos lograr en medio de aplicando lo que es una rosca finita y obviamente lo que es el contenido junto con sus bordes y sus demás detalles. Antes de seguir con el video, les invito entonces a suscribirse al canal y le den un fuerte like al video si les gusta este tipo de contenido para seguir aplicando esta misma dinámica. Bien, para nosotros comenzar con esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que nosotros terminamos en esta parte, yo lo que voy a hacer es que lo voy a mover ahora al motor de render y veremos que lo tengo en Cycles, pero aquí donde dice en DBs tengo que colocarlo en una gráfica de lectura de forma obviamente con lo que vendría siendo la GPU, para que entonces nuestro renderizado, si en caso tal ustedes tienen una Nvidia o tienen una AMD, pues entonces esta renderice de forma más óptima. Y bien, como podemos ver, ya tengo obviamente nuestro elemento, pues obviamente no tenemos casi una percepción de lo que tenemos de nuestro objeto modelado, y obviamente hay que colocar un par de iluminación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar con clic derecho un nuevo grupo y le voy a dar donde dice luces, de esta manera. Y obviamente seleccionando ese grupo voy a apretar Shift A y le voy a dar donde dice luces, donde dice luz de área. Y entonces con esto colocaríamos lo que sería nuestra primera iluminación, que sería la iluminación superior. Y le voy a dar por ejemplo 45 para que tenga más o menos esta dinámica de esta manera. Voy a duplicar mi luz y lo voy a colocar de esta manera, más o menos así, para que podamos ver obviamente la parte lateral frontal de nuestro producto de esta forma. Y entonces una vez que tengamos ya esta iluminación tanto superior como de la parte lateral de frontal, voy a volver a duplicar lo que sería esa iluminación apretando Shift D y le voy a colocar rotando los 180 grados para dejar más o menos algo como esto. Ya tendríamos obviamente nuestra iluminación básica. Esta es la que nos va a ayudar para previsualizar el material, y entonces ahorita más adelante iríamos perfeccionando cómo sería el acabado final. Bien, una vez que tengamos ya nuestra visual de esta manera, voy a abrir una nueva ventana de esta forma y voy a dar donde dice Shader Editor en esta parte. Recuerden siempre ir guardando sus archivos. Y como puse al inicio del video, voy a aplicar una serie de técnicas para más o menos aplicar la dinámica funcional de lo que vendría siendo un envase de cristal, que es a veces lo que a veces nos cuesta bastante a la hora de modelar. Por ejemplo, aquí tengo lo que vendría siendo mi nodo primordial o el nodo base, que siempre sale al principio de nuestro programa. Y si yo me voy a la parte de transmisión y le doy un acabado en wake de 1.0 y el roughness se lo doy tal vez a un valor bastante bajo, veremos que en efecto ya tengo lo que vendría siendo mi renderizado cristalino, obviamente con algunos detalles. Y esto es importante lo que les voy a mostrar. Recuerden cuando nosotros modelamos lo que era la parte de nuestro contenido y nuestro envase, si se fijan hay como una especie de perturbación, una especie de deformación que vemos aquí en este lado. Eso podemos corregirlo simplemente dándole una mini escala con un valor prácticamente imperceptible. Lo que voy a hacer es que voy a apretar S, voy a apretar Shift y Z y le voy a dar un valor de 0.9999 varias veces repetidas, y veremos que aquí en efecto ahora eso se habrá corregido. Ese valor se lo damos para que entonces esto ya no deforme la iluminación de nuestro objeto y para que obviamente se mantenga de que el contenido está dentro de nuestro envase. Bien, volviendo entonces a la dinámica del material, veremos que en efecto ya teníamos nuestro producto base. En este caso, para nosotros darle algo un poco más de funcionalidad a nuestro escenario, voy a dejarle justamente por encima de algo así como una especie de superficie, y le voy a colocar, en vez de que todo el entorno sea gris, un entorno oscuro para verlo de una forma más dinámica.
Y aquí entonces tendríamos lo que vendría siendo el primer paso. Obviamente esto podemos darle mucho más detalle, mucho más acabado, pero en efecto este sería lo que vendría siendo lo más básico, por así decirlo. Nosotros también podemos descartar este nodo y podemos colocar un nodo que se llama Glass, que este es el nodo independiente que hace la misma función que vimos al inicio, ¿no? Que obviamente en vez de todos esos nodos descartados podemos tener nuestro nodo base, y esto obviamente es el que nos va a facilitar para crear muchos más detalles a lo largo del video. Vemos que obviamente aquí podemos modificar lo que vendría siendo el multitasker o el backcam o el GX. Por lo general siempre utilizamos tanto el primero como el tercero. Esto cambia básicamente como el tipo de distorsión de luz, ¿no? O la funcionalidad en base al trazo de rayas de luz. Pero por lo general esto es un poco más complejo y esto se usa como para otro video tutorial más adelante. Por lo general lo dejamos tanto de este tercero como del primero. Aquí podemos controlar lo que vendría siendo la rugosidad. En este caso pues puedo agregarle más rugosidad o menos rugosidad dependiendo de cuánto yo quiero que se distorsione. En este caso le voy a dar un valor de 0.09, que tenga algo de rugosidad pero que sea muy bajo, no tan perceptible, porque casi ningún objeto es 0% en transparente o translúcido en su superficie. Y aquí lo que vendría siendo el IOR. El IOR se comprende como el espesor de nuestro vidrio. Obviamente un valor intrínsecamente 0, prácticamente nuestro objeto no tiene una capacidad de transparencia, y si lo vamos aumentando y llegamos hasta el valor máximo, podríamos decir como que el objeto es tan espeso que prácticamente no deja traspasar luz. Obviamente siempre es importante dejar un valor intermedio. Por lo general en mis proyectos siempre le doy un valor de entre 1.3 a 1.7. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestro nodo base explicado de esta manera, ahora vamos a hacer una interconectividad con otros nodos de Glass para nosotros crear un tipo de perturbación de cristal para que sea un poco más semejante a la realidad. Para eso vamos a hacer lo siguiente: voy a alejar un poquito mi nodo de esta manera, voy a separarlo y voy a agregar un nodo de Add Shader. Este nodo de Add Shader nos va a ayudar a unir ambos nodos de esta manera para entonces crear esa perturbación de luz que tanto necesitamos. Voy a conectar mi shader de la salida de entrada del material y voy a conectar mis otros dos nodos de esta manera. Vemos que en efecto pareciera que mi cristal lo hubiera agarrado como una especie de poder de iluminación, pero esto es obviamente porque ambos nodos se están sumando. Recuerda que este nodo que está aquí suma o interpola ambos nodos para entonces crear esta dinámica que vemos aquí en pantalla. Pero yo quiero obviamente que este nodo no tenga solo dos salidas, más bien dos entradas, sino que tenga otra adicional, o sea una tercera. Para eso lo que voy a hacer es que voy a duplicar con Shift D mi nodo de Add Shader y lo voy a dejar de esta manera para volver a duplicar otro nodo con Shift D y lo voy a colocar de esta forma. Vemos que obviamente se suma todavía más iluminación a mi render. Ahora bien, para yo modificar ese valor y que esto no quede como una lámpara ilumínica, lo que voy a hacer es que voy a cambiar los siguientes patrones de color, ya que obviamente la luz en este caso en este programa funciona con tres derivas de colores. En este caso lo que voy a hacer es que voy a darle un valor de o roja a 1, en este caso lo voy a dejar justamente así, y se la voy a quitar al verde y al azul. Voy a hacer propiamente lo mismo, pero ahora con lo que vendría siendo el rojo y el azul de esta manera, para dejar un tono de verde. Y el último voy a dejar un valor de tanto de rojo de 0 como en verde en 0 para dejar este acabado de vidrio de esta manera. Ahora bien, muchos se preguntarán: Werner, ¿por qué yo necesito que estos tres nodos se conecten y me crean exactamente lo que ya tenía con lo que vendría siendo el nodo inicial? Es decir, que vemos que es exactamente lo mismo. ¿Para qué complicarme si puedo dejar este nodo básicamente como está? Pues exactamente, justamente por eso es el truco. Si yo coloco el Add Shader de esta manera con estos tres nodos, voy a darle a un valor de IOR diferente al anterior. Es decir, a este sí tiene un valor de 1.7, a este le voy a dar un valor de 1.65 y a este le voy a dar un valor de 1.6. Y vemos que ahora sí en efecto tengo lo que vendría siendo una perturbación de luz. Vemos que aquí
Si yo muevo la cámara o muevo la vista, vemos que en efecto hay como una especie de deformación de luz. Vemos que hay como tonos de rojo, tonos de azul y tonos de algo así como vendría siendo como un amarillo verdoso, que lo que van haciendo es que se van interpretando a la sumatoria de este nodo en concreto, porque obviamente estos tres nodos se están sumando: rojo, verde y azul. Esto obviamente puede ser modificado. Por ejemplo, si ustedes quieren darle un valor de 1.4 en vez de 1.7, 1.4 y 1.1, obviamente ustedes pueden ir modificando ese acabado y ustedes pueden lograr sus propias creaciones. Pero esto obviamente ya sería, pues bueno, ya exagerar un poco los valores en base a lo que ya nosotros queremos lograr. Esto lo pueden ir viendo con otro tutorial que subí en el canal, que se los voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan averiguar por ustedes mismos. Vamos ahora a agregar un nuevo nodo. Para este caso voy a dejar exactamente como ya teníamos aquí al inicio, lo que vendría siendo mi acabado de lo que vendría siendo el primera iteración de ruido. Vamos a mover tanto esto como esto también de este lado, y voy a agregar un nodo que se llama Mix Shader. Este nodo de Mix Shader nos va a ayudar a crear una perturbación de luz en base al cristal de una forma más inmersiva, por así decirlo. Y para eso voy a conectar mi primer nodo, que era el nodo de Glass, al shader. Este es el que nos va a ayudar a controlar principalmente el valor o el contorno o lo que vendría siendo el color de nuestro cristal. Por ejemplo, si yo quisiera que eso se conservara en transparencia, pues vemos que hay una transparencia durable, pero sin embargo obviamente vemos que todavía hay una ligera perturbación de luz o de colores dentro de mi superficie. Obviamente este roughness lo puedo manejar, y este es el que va a ser el primordial, que va a controlar el valor de lo que vendría siendo el acabado final. Obviamente si esto lo dejo un valor de 0, pues va a primordiar más transparencia que los otros nodos que tengo aquí en continuación. Y ahora voy a agregar un nodo que se llama nodo Fresnel. Este es el que nos va a permitir crear como una especie de acabado por así decirlo, sobresaliente, tanto de mi material Glass como de la fusión de mis otros tres nodos de Glass, que vendría siendo lo de la perturbación de luz. En este caso, si yo lo aplico apretando Control Shift clic izquierdo, veremos que si yo modifico ese nodo, veremos que pareciera que parte de la iluminación ahora ya no se satura solamente en el nodo de shader de cristal, sino que se fusionan. Obviamente esto, si yo le doy un valor tal vez de 2, quizá 2.1, veremos que la perturbación ya no se compila solo en los bordes, sino que ahora sí se sujeta al resto de lo que vendría siendo la superficie de mi objeto. Esto nos ayuda bastante cuando queremos, por ejemplo, detallar que nuestro vidrio tiene una etiqueta mucho más llamativa, o que la iluminación no se concentra solo en los bordes, sino que también puede traspasarse al centro de nuestro objeto. Esto puede modificarse también, por ejemplo, tanto modificar al Fresnel como modificar el IOR, por ejemplo, si un 1.3 tal vez. Vamos ahora a crear un nuevo material, no lo vamos a eliminar, vamos a crear un nuevo material. Y voy a colocar, pues obviamente, lo que vendría siendo primero el Mix Shader, que es el que va a controlar todos nuestros valores. Un nodo de Glass, que va a ser el que va a predominar lo que vendría siendo la transparencia de vidrio. Y vamos a crear un nodo de Transparent. Este nodo de Transparent nos va a ayudar a fidelizar una transparencia en base a nuestro cristal. Voy a colocar mi Mix Shader en medio de ambos y los voy a transmutar de esta manera. Vemos que en efecto aquí tanto transparencia como Glass están, por así decirlo, intentando fusionarse, pero veo que todavía hay como una especie de acabado que no me está ayudando. Para eso lo que voy a hacer es que voy a agregar un nodo de Matte y voy a agregar un nodo de Light Path de esta forma. Voy a colocar el Value en Factor y voy a colocar tanto en Shadow Ray como en Diffuse Ray de esta forma. Y tú dirás, Werner, ¿para qué necesito esto si puedo dejarlo exactamente como el nodo de Glass? Vamos a verlo de este lado. Veo que aquí este es el original de Glass y este es el shader del vendría siendo fusionado con transparencia. Creo que aquí voy a dejar un render compilado uno al lado del otro para que ustedes vean la diferencia, pero aquí la transparencia se
conmuta, por así decirlo, solamente en la superficie de su nodo. En cambio, si yo modifico, yo agrego este nodo, veremos que la transparencia es como un poco más fiel. Vemos que aquí ya puedo ver un poco más el producto o el color, en todo caso, de mi contenido, tanto eso como el cristal y el acabado de mi vidrio. Obviamente este nodo es un poquito más complejo, pero funcional a la hora de obviamente modificar ciertos valores. Por ejemplo, aquí puedo modificarle obviamente lo que vendría siendo el color, obviamente la rugosidad, igualmente que anteriormente que habíamos visto, y obviamente el IOR, obviamente dependiendo de qué tanto querramos que se modifique. De esta manera ahora vemos un acabado mucho más inmersivo. Bien, ya para terminar entonces ya con la parte de shader, voy a agregarle otra vez el material que teníamos anteriormente de cristal, de esta forma, y ahora voy a agregarle el color a mi contenido. Bien, una vez que ya tengamos ya ahora mi nuevo material, voy a borrar el nodo de salida de entrada de esta forma y voy a darle un nodo de glossy de esta forma, así más o menos. Veremos que aquí tengo como una especie de acabado metálico. Voy a darle un nodo de diffuse, de esta manera. Voy a darle un nodo de mix shader para fusionar ambos tonos, tanto del glossy como del diffuse. Y voy a darle un nodo, por en este caso, de Fresnel, de esta manera. Voy a darle un valor de un punto o un valor de 1.1 quizá, de esta forma. Vemos que ahora sí tengo como un acabado, más que nada como un acabado cremoso. Vemos que aquí como una especie de acabado, o sea, entre semimetálico, pero que también le da un acabado como líquido, ¿no? Que pareciera como si fuera una especie de sustancia cremosa bastante pura. Voy a darle un tono de Voronoi y voy a darle un color ramp para modificar los colores en base a como yo quiera que se interpolen dichos colores. De esta manera voy a darle un color y aquí voy a darle un distance, por ejemplo. Creo que más bien es un color, exacto, de esta manera. Voy a darle un valor de 3000, valor bastante exagerado para que tengamos que parecieran que fueran partículas dentro de nuestra sustancia, de nuestro contenido. De esta manera, y aquí pues podemos ir jugando con la rugosidad. Si quiero que sea un poco más rugoso, si quiero que tenga una especie de rugosidad dentro del elemento, igualmente los colores, ¿no? Veo que aquí tengo un negro y blanco. Voy a darle tal vez un tono tirando así como un tono cremoso, quizá, de esta manera, más o menos algo así. Y ya pues sería cosa ahora de renderizar y veríamos que el acabado lo tengo de esta manera. Si en caso tal ustedes sienten que está como muy resplandeciente, recuerden que con Fresnel pueden modificar ese valor, tal vez no un punto 1.1, pero tal vez un 1.04 quizá, para que no parezca tan resplandeciente. Y de esta manera ya tendríamos ya nuestro modelado junto con la textura y el contenido ya relacionadamente terminados de esta forma. Y nada chicos, sería todo por el video del día de hoy. Ya entonces este video tutorial se va a dividir en una tercera parte donde vamos a terminar de hacer lo que sería el envase y el maquetado del mismo, ¿no? Para poder usarlo en estos proyectos como punto final. Y con esto me despido chicos, nos vemos entonces en el siguiente video tutorial. Recuerden darle me gusta al video si les ha gustado y si comenten tienen alguna consulta. Voy a dejarles también el tablero de Pinterest también para que ustedes lo puedan utilizar dentro de sus proyectos. Si en caso tal necesitan, por ejemplo, alguna ayuda, aquí los tengo aquí en pantalla, por si también quieren repasarlo y dejarlos ahí guardados. Y nada chicos, me despido, un saludo, hasta la próxima.